Leímos en la lectura bíblica hace unos momentos atrás el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Hermanos, este texto está relacionado con un acontecimiento que hace algunos años atrás me tocó. Estábamos visitando a un tío y mi madre me presenta a mi hijo, que es pastor de la iglesia adventista. Y este tío era la primera vez que escuchaba la iglesia adventista, ¿no? Y él me preguntó: a ver, hijo, explícame qué cosa es eso de la iglesia adventista. Mis amados hermanos, una bonita ocasión para comenzar con este tío, pero yo traigo la misma pregunta, la misma experiencia, ahora en un ámbito un poquito más amplio. ¿Qué cosa es la iglesia adventista? Nuestro nombre, adventista, está directamente conectado con el término advenimiento, y uno de los versículos centrales que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el segundo advenimiento, la segunda venida, es este versículo, Mateo 24:30, donde dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es una referencia directa a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y nuestro nombre en cierta forma está conectado con este acontecimiento. Pero hermanos, la iglesia será solamente, ahora el nombre nosotros lo recibimos así históricamente en 1863, hace aproximadamente 120 años atrás. El movimiento de esta etapa de la historia de la iglesia tiene aproximadamente unos 150 años, 160 años de historia, pero el movimiento que Dios levantó en esa tierra como su iglesia es mucho más antiguo. Vamos a retroceder desde cuándo existe este movimiento de personajes leales a Dios. Hermanos, cuando nosotros retrocedemos en la historia, nos vamos a ir hasta cuando comienza la rebelión en el reino de los cielos. La expresión es bastante amplia, ¿no? Rebelión en el reino de los cielos. Pero ir a creer o ir a pensar en que en la armonía que reinaba en el reino de los cielos iba a comenzar una semillita de discordia en la mente de Luzbel, es un tanto así como increíble. Y no vamos a tratar de explicarlo tampoco, porque será el misterio de la iniquidad, dice la señora Elena de White, será el estudio de la eternidad. Pero igualmente, allí en el reino de los cielos surgió un pensamiento disonante, una connotación que hizo que Luzbel comience a divagar un poquito y comenzar a sentir celos. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido celos? Todos los seres humanos, es parte de nuestra naturaleza. Después de Adán, es parte de nuestra naturaleza. Pero hermanos, miren, ahí en el reino de los cielos, Luzbel comenzó a sentir celos de Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona siente celos? ¿Qué pasa cuando un ser humano comienza a sentir celos? ¿Qué es lo que primero se distorsiona dentro de nosotros? No es el semblante es después. Lo que primero se distorsiona cuando uno comienza a sentir celo de algo, se perturba el espíritu. Y lo primero que se distorsiona es la actitud. Entonces, y luego afloran palabras, afloran acciones, afloran pensamientos, en insinuaciones, en declaraciones que no siempre son las verdades. Y como consecuencia de ese celo que surgió en el corazón de Luzbel, 1/3 de los ángeles del cielo fueron expulsados junto con
Luzbel, que después vino a ser Lucifer. Un tercio de los ángeles del cielo fueron expulsados del cielo como consecuencia de ese hecho que en un principio fue un pensamiento, una distorsión de los sentimientos más profundos que desembocó en una gran rebelión. La palabra de Dios dice: no fue hallado más lugar para él en el reino de los cielos, y fue expulsado junto con los ángeles que se afiliaron a él. Hermanos, estamos hablando de dónde comienza la iglesia adventista. Cuando viene Luzbel o Lucifer y tienta a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, y como consecuencia de la caída de nuestros primeros padres, entra la degradación de la naturaleza del ser humano ahora con el pecado. Entonces, el Señor hace provisión, y justamente cuando Dios hace provisión, Dios hizo provisión en el reino de los cielos, si es que el hombre cayera en pecado. Y ahora que el hombre cayó en pecado, hace provisión en Génesis 3:15: enemistad pondré entre ti y la mujer. Esta te diré en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Dios promete a Cristo allá en el Génesis. Y hermanos, en esa acción de Dios, resolviendo el problema del pecado del ser humano, resolviendo el problema del hombre, la acción de Dios viene siendo el origen de la iglesia. Porque la iglesia existe para alcanzar a los que no conocen al Señor. Y allá en el Génesis comienza a existir la iglesia, en la acción de Dios, tratando de alcanzar a los seres humanos. Pero hermanos, nosotros sabemos que ese fue el principio, y vinieron los patriarcas. Y vino Daniel 700 años antes de Cristo. Es bien fácil decir 700 años. Si nosotros retrocedimos 700 años de hoy hacia atrás, ni siquiera Cristóbal Colón ha llegado a América. Pero Daniel, 700 años, por orden del Espíritu Santo, por orden de Dios, escribió en su libro y hizo declaraciones del tiempo del fin. Hizo declaraciones del tiempo en el que iba a durar la historia. Daniel 8:14 hizo declaraciones y registró profecías en las que, llegado el cumplimiento del tiempo, vendría el Mesías. Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Hermanos, la historia, los años transcurren. Llegado el cumplimiento del tiempo, la iglesia de Dios en aquellos años vino en la acción de Dios, tratando de alcanzar a los seres humanos. Cristo nuestro Señor vino en el momento exacto que señalaba la profecía. La iglesia de Dios era la acción de Dios tratando de alcanzar a los seres humanos. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, la máxima expresión de lo que es la palabra de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vino como un niño y nació y creció y fue muerto en la cruz, cumpliendo el macro programa divino de rescatar a la raza humana. Y cuando ascendió al reino de los cielos, estaban los discípulos contemplando el cielo cuando vino un ángel y le dijo: varones galileos, ¿por qué están mirando así? Este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros vendrá otra vez. La iglesia de Dios, que en este momento constituía a los discípulos y Cristo, el Señor le dejó también la enseñanza de que nuestro Señor Jesús vendría otra vez por segunda vez a esta tierra. Y hermanos, a nosotros que nos ha tocado vivir en esta etapa de la historia de la historia del mundo, pues somos la misma iglesia que el Señor constituyó como una medida de rescate a la humanidad. Nosotros formamos parte. El nombre, en realidad el nombre no es lo más importante. Lo que es importante es la acción de Dios tratando de alcanzar a los seres humanos. Ahora, hermanos, esa lucha milenaria entre el bien y el mal. ¿Qué es lo importante?
¿Cómo es que los adventistas finalmente se constituyen como iglesia adventista? ¿En qué momento de la historia surge este movimiento? La historia nos muestra que en el año de 1775 hubo un gran terremoto, el conocido como el terremoto de Lisboa. Un terremoto que, si nosotros leemos un poquito de la historia, vamos a descubrir o conocer que es el único terremoto que comprometió los 5 continentes del mundo. Porque hay registros de los efectos de este terremoto en los 5 continentes. La palabra de Dios decía que cuando el tiempo estaba llegando iban a haber terremotos y desastres en diversos lugares. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, en la Edad Media, nosotros en realidad no sabemos, no tenemos mucha información, pero una de las pestes más terribles que hubo durante la Edad Media es la peste bubónica, en la que los seres humanos, poblaciones como por ejemplo Venecia o algunas ciudades europeas, se disminuyeron, 2/3 de la población murieron. Europa fue realmente asolada por estas enfermedades. Y la palabra de Dios decía que en 1755, cuando ocurrió el terremoto de Lisboa, y también estaba en desarrollo esta plaga de la peste bubónica, las personas decían que el tiempo estaba cumpliéndose. En el año de 1773 termina la persecución religiosa propiamente. Se terminan los 1260 años de persecución que ocurrieron durante la Edad Media. 1780, el famoso Día Oscuro. 1778, el Papa es llevado preso al cautiverio y muere en el cautiverio. Hermanos, todas estas fechas que estoy mencionando simplemente nos llevan a algo, señalan que en el marco de la acción de Dios por alcanzar a la raza humana, algo grande iba a ocurrir. Se llama el tiempo del fin. La gente se vuelve al estudio de la Biblia. Se publica la primera Biblia. Al mismo tiempo, hermanos, que está ocurriendo eso en Europa, en distintas partes del mundo comienzan los personajes que Dios, por obra del Espíritu Santo, les comienza a revelar su palabra. En el año de 1821, en los Estados Unidos de Norteamérica, Guillermo Miller comienza a estudiar la Biblia y encuentra que es la profecía de Daniel 8:14 señalaba que algo grande iba a ocurrir en sus días. Paralelo a Guillermo Miller, en Chile, un fraile de apellido Lacunza también descubre lo mismo que descubre Guillermo Miller. No estaban conectados el uno con el otro, pero estaban estudiando lo mismo y el Señor se estaba revelando las verdades eternas a dos personas, independientemente de sus creencias religiosas. El Señor le está revelando. Hermanos, a veces creemos que solamente los de este nombre. No, el Señor trabaja con los corazones dispuestos, independientemente de cómo se llamen. En el Brasil había otro personaje, Joseph Wolf, también descubrió la verdad de los 2300 tardes y mañanas y estaba estudiando profundamente lo mismo que Miller había descubierto aquí en Norteamérica. Hermanos, estos acontecimientos solamente nos estaban diciendo algo. El tiempo del fin está comenzando. Algo grande va a ocurrir en 1844. Guillermo Miller, la historia nos dice exactamente el día
el 2 de agosto de 1831. Después que él estuvo estudiando esta verdad de la segunda venida de Cristo y de cómo la profecía de Daniel señalaba hasta 1844, él estuvo estudiando y estudiando la verdad. Guillermo Miller, aquí en los Estados Unidos. Y en cierta ocasión, hermanos, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que él debía decir, debía enseñarlo. Pero se fue a su casa del campo y ahí en oración le dijo a Dios: Señor, si alguien me invita, yo voy a enseñar esto que he aprendido en la vida. Él estaba en medio del campo, no tenía vecinos a la redonda. Pero hermanos, el Señor, que todo lo sabe, la historia dice que cuando Guillermo Miller terminó de orar, miró por la ventana y vio que venía un caballo levantando polvo en el horizonte. Y era su sobrino, que cuando terminó de llegar le dijo: tío, mi papá, el papá del sobrino, era pastor de una iglesia bautista. Le dice: mi papá te invita a predicar el domingo en su iglesia. Hermano, la expresión de Guillermo Miller, que acababa de orar, le decía al Señor: si alguien me invita, sabiendo que no tenían personas cerca, y viendo la respuesta de una manera tan directa, él llegó a la conclusión que debía enseñar. Ese movimiento, de ese momento, se conoció como el movimiento millerista o millerita. Ese movimiento es las primeras acciones de lo que más adelante vendría a llamarse la Iglesia Adventista. Hermanos, la Iglesia Adventista entonces no es un movimiento que simplemente nace en los 1800. La Iglesia Adventista tiene sus raíces bíblicas desde cuando el Señor, desde cuando Dios, el creador del cielo y de la tierra, tiene su acción por alcanzar a Adán y Eva. Es la acción de alcanzar a sus seres queridos, a sus hijos amados, Adán y Eva. La misma acción a través de los profetas, la misma acción a través de la Biblia, la misma acción cuando Cristo viene por segunda vez a esta tierra, la misma acción cuando el ángel le dice a los discípulos: ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá otra vez. Hermanos, la Iglesia Adventista es la misma acción. Ahora, nosotros no estamos diciendo nosotros somos los únicos poseedores de la verdad. No, hermanos. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros, yo quiero tal vez salir un poquito del tema. Hace algunos años atrás, fácilmente 30, llegamos aquí a los Estados Unidos y fuimos a estudiar un curso aquí a la Universidad de Fuller de Pasadena. Y era un seminario interdenominacional, ¿no? Digo interdenominacional porque ahí está abierto para todas las denominaciones religiosas. Y en ese momento yo ya había terminado el curso teológico y estábamos estudiando algo más. Y yo sentía dentro de mí, hermano, wow, estoy hablando cómo me sentía hace 30 años en medio de estos hermanos de distintas denominaciones. Y cuando, después que terminaron las primeras clases, era un programa de casi 2 años, yo comencé a hacer un poco de amistad con estos hermanos evangélicos, bautistas, metodistas, pentecostales, pastores de distintas denominaciones. Ellos me orientaron. Yo era un inmigrante sin dinero que tenía que pagar de mi escuela. Así que ellos me orientaron cómo hacer. Interesantemente, muy desinteresadamente, yo cuando llegué todavía llegué con así como medio a la defensiva, pero ellos de una manera muy genuina me orientaron, muy amorosamente. La universidad, el programa hispano,
tenía un programa parecido al Food Bank, donde los estudiantes solo con su tarjeta entran y agarran alimentos. Así que me ayudaron, mis compañeros de clase me ayudaron para que yo también agarre mi tarjeta para recoger alimentos. Y luego, no solamente eso, hermanos. Me dijeron, mire, esta oficina, esta otra oficina, tienen un departamento que es para ayuda a los estudiantes. Pero estos son bautistas, estos son anglicanos, estos son metodistas, pero ayudan a los estudiantes. Así que, hermano, miren, un servidor con un poquito así de vergüenza, fui a llenar mi aplicación para ver si me ayudan algo. Y sí, los hermanos evangélicos me ayudaron un poquito. También fui a la conferencia, llené mi aplicación, todavía estoy esperando a ver si me responde. Pero lo que no estoy tratando de juzgar a nadie, lo único que estoy tratando de decir, a veces nosotros nos sentimos muy únicos, pero el Señor trabaja allá afuera de muchas maneras que no son las convencionales. Con esos compañeros de escuela de hace varios años atrás, todavía de vez en cuando nos saludamos. A través de Facebook le he mandado un par de saluditos a ellos, han pasado también un chavo debajo del puente. Pero nos saludamos, todavía mantenemos la comunicación. Aunque creemos diferente, pero son personas que en su debido momento el Señor fueron bendición para mí a través de su influencia, a través de su actitud, a través de su buena voluntad. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que no creamos que porque tenemos el nombre somos los únicos, no, hermanos. El Señor dice que tiene muchas ovejas que no están en este redil. ¿Y quiénes son esas ovejas que no están en este redil? Aquellos que sienten el amor de Cristo y obran con el amor de Cristo para alcanzar a otros. Muy bien, ¿qué estaba ocurriendo en 1844? Este pequeño grupo de predicadores tienen una pura prueba. Guillermo Miller interpreta una interpretación muy humana de que el Señor vendrá pues, al final de las 2300 tardes y mañanas. Pero lo que realmente iba a ocurrir al final del 22 de octubre de 1844 era que Cristo nuestro Señor iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. El error era humano, pero el movimiento milenista se había desarrollado en Norteamérica. La palabra de Dios decía que ahí en el libro de Apocalipsis este mensaje iba a ser dulce en la boca pero amargo en el vientre, porque el Señor no iba a venir el 22 de octubre de 1844. Eso es parte de nuestra historia. El hecho que el Señor no vino en 1844 tampoco niega la eficacia, ni el poder, ni la contundencia profética de lo que estamos diciendo. Mis amados hermanos, Dios en su infinito amor estaba revelando la otra dimensión que quería que ustedes y yo conozcamos. El antiguo hebreo necesitaba de sacrificar un cordero a través del santuario terrenal y necesitaba que el sacerdote lleve un poquito de la sangre de ese cordero y lo ponga en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, con el propósito o con el simbolismo de que los pecados de este hebreo, de este judío, eran depositados en la cortina hasta el día de la expiación, hasta el día en el que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, para que sea limpio de sus pecados. Ese era el simbolismo de lo que nuestro Señor Jesús hace. El 22 de octubre de 1844, en el santuario celestial, Cristo nuestro Señor, el sumo sacerdote, pasa del lugar santo al lugar santísimo.
Desde la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, ya no está la necesidad porque el verdadero Cristo murió ya en la cruz del Calvario. El juicio investigador comienza en 1844. El adventista, cuando es tentado, tiene actualmente en el santuario celestial a nuestro abogado. La iglesia tradicional necesita de hacer penitencias, de recibir el perdón, de hacer todo un proceso. El adventista recibe el perdón por medio de la fe, por medio de la gracia, a través de los méritos de Cristo nuestro Señor. Ahora viene la pregunta, hermanos, ¿qué cosa es el tiempo del fin? En el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 9 al 10, dice: sella estas palabras porque es para el tiempo del fin. 700 años antes de Cristo, de nuestro Señor Jesús, alrededor de 2700 años atrás, el profeta estaba diciendo de que estas palabras que él estaba escribiendo eran para el tiempo del fin, para nuestros días. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, 2700 años atrás, Daniel dice: sella esto porque es para el tiempo del fin. Y a nosotros nos toca vivir eso, hermanos. Diciendo a gran voz: temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Viene ahora el cumplimiento. ¿Cuándo? 1844. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué otros acontecimientos prueban de la llegada del tiempo del fin? 1806 se crean las Sociedades Bíblicas Unidas. 1816 se organizan las Sociedades Bíblicas. Hermanos, Daniel nos hace un regalo más. Nos dice cómo y cuándo llegará el tiempo del fin y las condiciones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hermanos, ¿qué pasó en 1844? Después que Dios se revela de una manera magistral con el tiempo, Satanás también comienza su obra, y alrededor de aquellos años surgen varios movimientos paralelos a la iglesia, a esta etapa de la iglesia adventista. Surge Charles Darwin con su famosa teoría del origen de las especies, alrededor de 1800. Comienza también el espiritismo, José Smith y los mormones. Comienza también los testigos de Jehová. Movimientos paralelos con el propósito de que la verdad se diluya en medio de tantas corrientes ideológicas de aquellos años. Pero la palabra de Dios decía claramente: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio llegó, hermanos, en 1844, cuando Cristo nuestro Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Comenzó el juicio investigador. Hermanos, en eso creemos. Probablemente, si usted está escuchando por primera vez estos temas, pueda tener muchas preguntas, pero tenga la libertad. Si tiene alguna pregunta, acérquese, con gusto se la vamos a explicar. ¿Qué será lo más importante para nosotros que nos ha tocado vivir en este momento? ¿Qué será lo más importante después de descubrir lo que la palabra de Dios dice con relación a la iglesia y a lo que es? En realidad, la iglesia es el movimiento o es la acción de Dios con tal de revelarse a los seres humanos
para que los seres humanos puedan llegar a Él a través de Cristo nuestro Señor. Esto es la iglesia. Y no estamos hablando de un hombre. Es la acción de Dios a través de su Espíritu Santo revelándose a las personas y utilizándonos. En algún momento el Señor puede utilizar a unos. En 1844 Dios utilizó a Guillermo Miller, utilizó a Lacunza, que era un sacerdote católico, y utilizó a Wolf, que era un investigador independiente de la Biblia. Mis amados hermanos, ¿qué será lo más importante? Y yo voy a tratar de decir qué es lo más importante con una ilustración. Hace unos años atrás, cuando era niño, el Señor permitió que yo nazca en un pequeño pueblo en medio de la cordillera de los Andes, allá en Sudamérica. Y con mi madre, como niño, a veces íbamos a la capital y teníamos que ir en tren. Y el tren, de un nivel más o menos de un valle a 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenía que subir hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, para ser más exacto, 4.978 metros sobre el nivel del mar. El tren, cuando el tren para que suba tiene que ir en esta dirección y luego retrocede y sube un poquito más y luego va para adelante y cuando tiene que cruzar de una cordillera a otra cordillera, hay los ingleses en los 1880 construyeron unos puentes extraordinarios, ¿no?, en medio de la cordillera de los Andes, de un lado a otro lado, pero cuando tienen que coronar de donde se divide el agua que nieva en aquella zona, todo lo que neva al lado izquierdo ya se va para el océano Atlántico, y todo lo que neva y se va para el lado izquierdo se va para el océano Pacífico. Pero cuando el tren corona esa parte, es casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Yo que había nacido en la sierra, a veces yo miraba que viajaban americanos, ¿no?, que se querían morir en el tren porque no les faltaba el oxígeno y le ponían sus máscaras y los llevaban así. Bueno, eso les pasará por ser blancos, yo decía como niño, ¿no? Pero eso le pasa a cualquier ser humano, pues, por la falta de oxígeno en las alturas. Conocido como el tren más alto del mundo. Pero como niño yo pensaba, así será, así viajará todo el mundo. Pero después que el Señor ya, con el paso del tiempo, me dio permiso de viajar un poquito por allá, por aquí, y regresé y otra vez hicimos ese mismo recorrido, yo dije, realmente esto no hay en ningún sitio. Hermanos, ¿por qué cuento esta historia? Porque a principios de siglo, porque actualmente ese tren ya no transporta pasajeros, ahora solamente funciona una vez a la semana con turistas, ¿no?, los que quieren viajar por ese sitio. Pero cuando viajaba con pasajeros ese tren, había un jovencito que por espacio de 5 años había estado de ayudante del maquinista. Este joven había estado muy contento que le dieron el trabajo a los 18 años como ayudante del maquinista. Y ahí ese tren es conocido, así hasta el día de hoy lo llaman así, como el tren macho. Y no es que haya un tren hembra también, no, sino le dicen el tren macho porque es ese tren que todavía la energía es a vapor y con carbón, ¿no? Es realmente antiguo. En otras partes del mundo se ha modernizado, pero ahí se quedó en los 1800 y todavía es a carbón. Y como ahora es de turismo, con mayor razón lo conserva. Bueno, el asunto está, hermanos, la historia viene en los días cuando el tren funcionaba normalmente. Y este joven que tenía ya varios años trabajando como asistente del maquinista, se puso de novio con una jovencita que vivía en la sierra. En otras palabras, cuando el tren venía de la capital tenía que coronar los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y cuando el tren descendía al valle, pues la señorita vivía en el valle. Un viaje aproximadamente de 10 horas.
Hermanos, la historia cuenta que en cierta ocasión el maquinista enfermó y en las oficinas centrales estaban con el dilema de quién iba a llevar el tren. Y dijeron, el joven, nuestro joven de la historia, ya tiene como 4 años de experiencia, ¿qué quiere? Y le asignaron la responsabilidad y le dijeron, tú puedes ir, yo puedo. Y estaba feliz de que le den la responsabilidad de conducir ahora el tren a la sierra. Y el joven de la historia estaba tan feliz de que se haya enfermado su compañero y que él ahora le tocaba, era su turno de manejar esa máquina. Que con el paso desde que inició el viaje, el tren pues hacía sonar su silbido, pero el joven estaba tan feliz que ahora sí se prendió de una manera seguida y comenzó a jalarle la cuerda al tren y gritaba el tren y seguía avanzando la locomotora a través de las montañas. La historia nos dice, hermanos, que tanto le jaló a la cuerda al pito del tren, que cuando el tren necesitó todo de su vapor para coronar la cordillera, para descender, le faltó vapor. Tuvo que detenerse. El joven estaba tan feliz de que iba a ver a la novia al otro lado de la montaña, que gastó el vapor que necesitaba para coronar la cuesta, jalándola innecesariamente en sonido. Y ese vapor que necesitaba para que la máquina corone la cordillera, no llegó a coronar la cordillera. Tuvo que detener un tiempo, tuvieron que poner más carbón, tuvieron que entrarle más vapor a la máquina para que ahora sí pueda tomar la energía y poder coronar la cordillera para luego descender. Hermanos, la historia tiene una moraleja. A veces nosotros vivimos la vida gastándola innecesariamente en lo que no es lo más importante. Lo más importante para este jovencito no era hacer sonar el pito del tren, lo más importante era conservar la fuerza para coronar la cordillera. Hermanos, ¿qué será lo más importante para usted? ¿Qué será lo más importante para mí? La palabra de Dios nos dice que, 2 Corintios 5, porque 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, recibimos la novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, recibimos la novedad de vida. Podemos, por la gracia de Dios, esa novedad de vida puede darnos también un trato digno. Hermanos, el trato digno es qué importante es ese trato, hermanos. El trato viene siendo la prueba de la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice, cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, en esa misma dimensión del regalo de Dios, nosotros vamos a ser bendición para otros. No hay opción para un trato rudo. No hay alternativa para que entre nosotros no nos tratemos apropiadamente. El Señor nos ha dado una bendición tan grande que por gratitud a Él, lo menos que podemos hacer es tratarnos con dignidad. Y en segundo lugar, yo creo que todos debemos abrazar la misión, la misma misión. El Señor desde el principio del mundo ha tratado de alcanzar a los seres humanos con su palabra, a través de los profetas, a través de la naturaleza, del medio ambiente. El Señor ha tratado de alcanzar a los seres humanos. Nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor por lo que hemos recibido y poder ser bendición para otros. La palabra de Dios dice, de gracia recibiste. En otras palabras, lo recibiste como un regalo. Entonces también darlo de gracias. De gracia recibiste, darle gracias. Lo recibimos como un regalo, regáleselo a los demás. Recibió usted la paz de Dios en el corazón, déle paz a los demás.
Hermanos, porque si nosotros no vivimos en paz, podemos asemejarnos a esa máquina que gasta toda su energía en lo que no es lo más importante y al final le va a faltar cuerda para coronar la montaña. Mis amados hermanos, quiera Dios que cuando el Señor viene por segunda vez a esta tierra, pueda encontrar en la iglesia de Istmo